Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 11 de octubre de 2019 son: un registro, 2.020.820 trabajadores de la industria azucarera. La indemnización y jubilación por riesgo de trabajo previstas en el contrato ley respectivo, pueden coexistir con una pensión por cesantía en edad avanzada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Registro. 2.020.819 régimen de condominio. Para que proceda la vía ejecutiva civil en términos del artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua abrogado, a la demanda deberán anexarse los instrumentos ahí señalados. 3. Registro. 2.020.818 régimen de condominio. El artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua abrogado, establece los requisitos para que un título traiga aparejada ejecución, y su fracción 8 remite al diverso artículo 993 del Código Civil del propio Estado, en lugar del 973, lo que se considera un error legislativo. 4. Registro. 2.020.817 recurso de revisión fiscal. Es improcedente en contra de la resolución que declara la nulidad de una norma oficial mexicana por vicios formales en su procedimiento de creación. 5. Registro. 2.020.816 recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo. Procede contra el auto del juez de distrito en el que fija la garantía para que surta efectos la suspensión provisional. 6. Registro. 2.020.815 recurso de inconformidad. El plazo para su interposición debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, y no a partir de que el recurrente se ostente sabedor de su existencia. 7. Registro. 2.020.814 principio de inmediación en el juicio oral mercantil. No se vulnera cuando se faculta al secretario encargado del despacho para intervenir en su trámite ante la ausencia del titular. 8. Registro. 2.020.813 principio de inmediación en el juicio oral mercantil. No se transgrede, si el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, preside la audiencia del juicio y dicta la sentencia respectiva. 9. Registro. 2.020.812 prevenciones en el juicio de amparo. Cuando es imposible su cumplimiento porque el documento que se requiere solo puede expedirlo una autoridad que goza de su periodo vacacional, debe prorrogarse el plazo respectivo hasta que ésta reanude sus labores. 10. Registro. 2.020.811 prescripción del derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta. No opera de manera diferenciada para la parte líquida y para la ilíquida. 11. Registro. 2.020.810 producción y servicios. El artículo 4, fracción I, de las disposiciones transitorias del decreto que, entre otras, reforma la ley del impuesto especial aludido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, es acorde con el principio de irretroactividad de la ley. 2. Registro. 2.020.809 producción y servicios. El artículo 2, fracción I, inciso I, de la Ley del Impuesto Especial Relativo, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. 13. Registro. 2.020.808 procedimiento abreviado. La oposición de la víctima u ofendido del delito para que se autorice esta forma de terminación anticipada del proceso debe estar debidamente fundada. 14. Registro. 2.020.807 procedimiento abreviado. La imposición de penas en concurso de delitos es una facultad exclusiva del juez de control que no está supeditada al convenio que realicen las partes al solicitar esta forma de terminación anticipada del proceso penal. 15. Registro. 2.020.806 pensión compensatoria resarcitoria. No opera a favor del cónyuge que realizó otro tipo de labores o actividades durante el matrimonio, distintas al trabajo doméstico y de cuidado. 16. Registro. 2.020.805 pensión compensatoria resarcitoria.
Elementos que debe atender el juez para que su monto y modalidad respeten el derecho de acceso a una vida digna. 17. Registro. 2.020.804 Pensión compensatoria resarcitoria. Elementos que debe analizar el juez familiar para determinar su monto y modalidad. 18. Registro. 2.020.803 Nulidad de las resoluciones administrativas. Sentido amplio del concepto y efectos de la decretada en el juicio contencioso administrativo federal. 19. Registro. 2.020.802 Notificación del informe de inexistencia de la autoridad señalada como responsable en el amparo indirecto. Debe practicarse personalmente al quejoso, con el apercibimiento de que si no se precisa, corrige o aclara el nombre de la que no fue posible emplazar, se emitirá la declaratoria de inexistencia correspondiente. 20. Registro. 2.020.801 Multa por la omisión en el pago de contribuciones. El artículo 77, fracción 3, del Código Fiscal de la Federación, al prever que su aumento, por actualizarse la agravante consistente en que se trate de las retenidas o recaudadas, tome como base para su cálculo el importe de estas, no viola el artículo 23 de la Constitución Federal. Ja, 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 estoy ensayando para actuar como el guasón. 21. Registro. 2.020.800 Ministerio Público. Asume el carácter de autoridad durante la etapa de investigación complementaria del procedimiento penal acusatorio, por lo que sus actos u omisiones son impugnables por el imputado o su defensor en amparo indirecto, siempre que afecten de manera directa e inmediata sus derechos fundamentales. 22. Registro. 2.020.799 Medicamento genérico. No puede vedarse a los particulares el acceso a la información relativa en poder de autoridades sanitarias o registrales, al no tener este carácter confidencial que otorgue ventaja competitiva a quien lo comercializa. 23. Registro. 2.020.798 Libertad de expresión. El estándar de malicia efectiva requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Interpretación de este último estándar. 24. Registro. 2.020.797 Legitimación procesal para interponer el recurso de revisión en amparo, en representación o sustitución del comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. La tiene el titular de su Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, a quien le es inaplicable el sistema de suplencias por ausencia, previsto en el artículo 31 del reglamento de dicha dependencia. 25. Registro. 2.020.796 Juicio contencioso administrativo federal. Es improcedente contra las determinaciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que imponen medidas cautelares derivadas del procedimiento de declaración administrativa de infracción. 26. Registro. 2.020.795 Interés jurídico en el amparo promovido contra el artículo 25, fracción B, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. No se acredita por el solo hecho de demostrar la calidad de contribuyente obligado a pagar mediante declaración. 27. Registro. 2.020.794 Incidente de inejecución de sentencias de amparo. Aspectos que deben analizarse antes de determinar si procede continuar con su trámite, cuando durante este el juez de distrito informa que se cumplió la ejecutoria. 28. Registro. 2.020.793 Impugnación de los actos emitidos por la autoridad tributaria. Regla para determinar la vía correspondiente respecto de los conexos. Interpretación del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación. 29. Registro. 2.020.792 Impugnación de los actos emitidos por la autoridad tributaria. Cuando contra la resolución del recurso de revocación se promueve el juicio de nulidad, el nuevo acto conexo debe controvertirse también ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Interpretación del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación. 30. Registro. 2.020.791 Impuesto especial sobre producción y servicios respecto de la enajenación o importación de plaguicidas de toxicidad aguda.
Respeta el principio de equidad tributaria. 31 Registro. 2.020.790 Improcedencia del amparo por cesación de efectos del acto reclamado. Si se actualiza porque en la misma sesión en que se decretó, se resolvió un juicio de amparo relacionado, en el que se analizó el fondo del asunto, y resolvió la misma litis constitucional. Es innecesario dar la vista a qué se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la ley de la materia. 32 Registro. 2.020.789 Filiación de un menor de edad nacido bajo la técnica de maternidad subrogada. Es deber del juez establecerla, aun ante la ausencia de regulación específica. 33 Registro. 2.020.788 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Para dar respuesta congruente a la solicitud de devolución de las cantidades con las que se constituyó, es necesario que la autoridad responsable fundamente su resolución en la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, con lo que se respeta su derecho de petición. 34 Registro. 2.020.787 Facilitador en la solución de controversias en materia penal. Dada su naturaleza y funciones, en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, debe considerarse como trabajador de confianza. 35 Registro. 2.020.786 Extinción de dominio. La norma que prevé que los medios de prueba provenientes de la carpeta de investigación constituyen prueba legalmente preconstituida es inconstitucional. Legislación del Estado de México. 36 Registro. 2.020.785 Emplazamiento. Para cumplir el requisito de que el notificador se cerciore del domicilio del demandado, es innecesaria una descripción detallada de la persona que informa de lo anterior o con la que se entiende la diligencia, que se negó a dar su nombre, a identificarse o afirmar. Interrupción de la jurisprudencia primera, J. 14/95. 37 Registro. 2.020.784 Emplazamiento a juicio civil. Deben entregarse las copias exhibidas junto con la demanda, aun cuando éstas se excedan de 50 fojas. Legislación del Estado de Jalisco. 38 Registro. 2.020.783 Derecho a la reproducción asistida. Lo tienen las parejas de matrimonios homosexuales. 39 Registro. 2.020.782 Demanda laboral. Si es oscura, irregular o omisa, la autoridad jurisdiccional, desde el primer proveído, debe prevenir al actor para que la corrija o aclare y, de no cumplir, reiterar la prevención, previo a su ratificación. En la etapa de demanda hay excepciones de la audiencia de ley. 40 Registro. 2.020.781 Demanda de amparo interpuesta contra la negativa del juez de trasladar a un procesado de un centro de reclusión a otro emitida dentro de un procedimiento judicial. Aun cuando esa determinación afecta indirectamente su libertad personal, el plazo para presentarla debe sujetarse al genérico de 15 días. El otro día vi la película del Guasón y me dije a mí misma, pobrecito Guasón. 41 Registro. 2.020.780 Demanda de amparo indirecto. En el escrito aclaratorio solo es exigible que se contenga la expresión bajo protesta de decir verdad, cuando la prevención tenga relación con los supuestos del artículo 108, fracciones 2 y b chica, de la ley de la materia y no cuando haya que precisar los actos reclamados. 42 Registro. 2.020.779 Cláusula de exclusión por separación. Debe inaplicarse aun cuando se haya previsto en algún contrato colectivo de trabajo, previo a la reforma del 30 de noviembre de 2012, en la que se suprimió el segundo párrafo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo que la preveía. 43 Registro. 2.020.778 Competencia para conocer del amparo indirecto contra la omisión de la autoridad responsable de emplazar a la demandada en el juicio laboral. Corresponde al juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, al tratarse de un acto que carece de ejecución material. Tipo tesis 44 Registro. 2.020.777 Competencia para conocer de los conflictos laborales suscitados entre los organismos descentralizados locales y sus trabajadores.
Por regla general, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, legislación del Estado de Morelos. 45 registro. 2.020.776 apelación. Debe tenerse por oportunamente interpuesto el recurso, cuando por error, se presenta ante un órgano distinto al del conocimiento y se involucran derechos fundamentales de personas menores de edad, legislación del Estado de Jalisco. 46 registro. 2.020.775 amparo indirecto. Es improcedente contra la resolución que, con carácter de definitiva, aprueba el monto de los honorarios del perito oficial designado por el juez en un juicio civil, al no constituir un acto de imposible reparación. Legislación del Estado de Jalisco. 47 registro. 2.020.774 amparo directo. Procede contra la resolución que confirma la interlocutoria que declaró procedente el incidente de falsedad de firma que calza el escrito de contestación a la demanda. 48 registro. 2.020.773 alimentos. La obligación de proporcionarlos por parte de los ascendientes, descendientes, hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado es de tipo condicional y suspensivo, legislación del Estado de Veracruz. 49 registro. 2.020.772 alimentos. La obligación de proporcionarlos es de orden social, moral y jurídico. 50 registro. 2.020.771 alimentos. Cuando una persona respecto de la cual no se ha actualizado la obligación de darlos a un familiar, y asume de forma espontánea o mediante convenio dicha carga, se trata de un compromiso moral o ético no exigible judicialmente. Legislación del Estado de Veracruz. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.